Bueno, si la han encontrado, vamos a darle lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué dice su palabra? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vamos a leerlo juntos. Dice entonces su palabra, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y a lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Tomen asiento, hermanos. Qué maravillosa esa palabra que llegó a decir este personaje que fue un siervo de Dios en aquellos tiempos y que realmente estaba diciendo algo muy justo de lo que también en estos tiempos tenemos que decir nosotros. Porque él vivió su vida enteramente para el Señor. Cumplió el propósito que el Señor le había encomendado en esta tierra, ¿no? E hizo todo lo que el Señor le había mandado hacer, porque fue un apóstol justamente de los gentiles. Él fue el elegido de parte de Dios de poder llevar las buenas nuevas, como se dice, el Evangelio, a los gentiles, en los cuales estamos todos nosotros incluidos. Porque la verdad que nosotros decimos muchas veces, no nos ponemos a meditar de dónde salimos nosotros. Y gentiles significa que ya no tenía una persona que anda sin esperanza, digamos, ¿no? Pero Dios, a través de Cristo, el Señor, nos dio esta esperanza, como ahí podemos nosotros leer. Ahí dice que Pablo, apóstol, no de hombre, ni por hombre tampoco fue apóstol, sino por Jesucristo, porque Él lo eligió, y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. O sea que Pablo fue elegido en aquel tiempo cuando iba cometiendo herejía contra los creyentes. Allí el Señor, justo en la ruta de Damasco, allí fue cuando tuvo ese precioso, poderoso, vamos a decirle, encuentro con Jesucristo. Y nosotros nos ponemos a pensar en qué momento también nosotros seguramente iríamos haciendo esta carrera. Quizás no íbamos matando a nadie, ni persiguiendo a la iglesia, ni a nadie, pero la verdad que Jesucristo hizo lo mismo con nosotros. En un momento que nosotros ni siquiera nos dimos cuenta cómo fue. Porque Pablo ni siquiera se le habría cruzado en la mente lo que le pasó ese día. Y creo que nosotros tampoco. Nosotros tenemos que mirar hacia atrás y ver dónde estábamos, qué estábamos haciendo y cuál fue el momento oportuno del Señor, en el cual Él ya había preparado todo para podernos sacar de donde estábamos. Porque Pablo estaba en algo terrible. Conocemos la historia muy bien, lo que hacía Pablo, y sabemos cómo Dios, como Jesucristo se le presentó. Se le presentó, le salió al camino, y ahí es cuando realmente Pablo, que tenía mucho ego, que era orgulloso, que iba siempre a caballo, cayó de caballo, cayó de ese orgullo, y Dios lo humilló allí, y ahí pudo él entender quién era el Señor. Realmente ahí lo conoció. Entonces llegó a decir después, a lo último, cuando ya había cumplido bastante todas las cosas del Señor, dijo estas palabras tremendas y poderosas que hoy podemos nosotros compartir y leer y ver lo que justamente él estaba diciendo. Con Cristo, dijo, con todo su corazón, con toda su mente y su alma, lo dijo.
con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, decía Pablo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, porque todavía estaba en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. Ahí reconoció también una vez más, el cual me amó, y se entregó a sí mismo por mí, y también por nosotros. Él se entregó por nosotros. Nosotros podemos hoy también insinuar estas palabras que dice que más vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la fe, en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Dios, el cual me amó. ¿Cuánto reconocemos nosotros que Él nos amó primero? Él nos amó, y dice que Pablo se glorió mucho en la cruz, porque la cruz del Señor revela el amor de Dios. En la cruz. Nosotros muchas veces nos dicen, y además la palabra dice, que cada día nosotros debemos cargar la cruz. Debemos cargarla. Pero yo me imaginaba cuando veía esta conversión de Pablo ahí, que hablando todas estas cosas bonitas después de haber sido ya convertido, y yo decía que qué tremendo es todo esto, porque a la verdad que uno lo empieza a reconocer a través de que va conociendo las cosas de Dios, y va madurando y va viendo las maravillas de Él, y entonces una dice, mira, yo me glorío en el Señor nomás, porque a la verdad que el Señor hizo tantas cosas por mí y hoy lo reconozco, así como lo hacía Pablo en este caso. Él ya se sentía que estaba crucificado ahí con Cristo. Y hace poquito estábamos leyendo, mirando un poquito los versículos que dice que le llamó a Timoteo y le decía que venite para acá porque yo necesito de tu compañía. Y Pablo necesitaba en algún momento, cuando estaba ahí preso, estaba por causa de Cristo, dice la Biblia, y él necesitaba de una compañía. Y necesitó de la compañía de Pablo porque en ese momento él estaba ya pronto a irse de este mundo. Como decía, ya me falta bien poquito para irme. Le explicaba en una carta a Timoteo, pero me es necesario que vengas a verme, le decía, que te vengas a estar. Y seguramente que le iba a dejar muchas cosas más para para que Timoteo pueda volcar a los pueblos que Pablo mismo había dejado, ¿no? Entonces, en este caso, él decía, en su palabra, estoy juntamente con él crucificado. Y ya no vivo yo, ya no estaba viviendo ya acá. Yo conocí a un anciano que decía lo mismo, yo ya no estoy acá, ya estoy allá en el reino, estoy con mi Señor, mi carne está aquí, pero mi espíritu ya está allá, ya no estoy viviendo acá. Es como que ya estaba crucificado también con Cristo. Y crucificado, el Señor sabemos que fue crucificado, y que Él se hizo maldición por nosotros. Porque todo aquel que se moría crucificado era maldito. Pero Él lo hizo por causa del amor que nos tenía a nosotros. Y resulta que Jesucristo, en ese momento cuando estaba ahí crucificado, digamos, en ese momento estaba solo. Porque sabemos bien que antes de eso fue a orar con sus discípulos. ¿Qué hicieron los discípulos? Se durmieron. Después, él fue abandonado. O sea, los que intercedían no estaban intercediendo. Después luego fue cuando ya vino Judas, fue vendido también.
Y de todas maneras fue abandonado. Luego cuando ya estaba en la cruz ahí, fue abandonado y fue despreciado y fue hasta el mismo los discípulos le dijeron que no lo conocían. Y fue abandonado, en una palabra. Fue abandonado completamente el Señor. Pero Él cumplió el propósito que el Señor ya le había dicho que cumpla. Un mandamiento de su Padre. Porque la cruz revela el amor de Dios. Y nosotros, a veces también, vamos a sentirnos como el Señor, abandonados, solos. Aunque estemos rodeados de gente, a veces nos sentimos solos. Pero ¿sabe qué? Es algo que Dios está haciendo paso por paso, porque a través de esto, como antes le decía, a veces nosotros vamos caminando en el Evangelio, vamos conociendo la palabra y vamos viendo las cosas que Dios va haciendo con nosotros. ¿Y sabe qué? Vamos camino también a ese lugar, así como lo hizo el Señor. Muchos en el camino, cuando necesitamos, como el Señor necesitó la oración de los que intercedían por Él, seguramente capaz que no va a estar. Quizás va a venir uno y te va a dar un beso, pero te va a estar traicionando. Quizás vamos a estar ahí, ya vamos a estar para ser crucificado ahí, porque Pablo habla que él estaba crucificado. Y él, la cruz, el crucificarse, es algo es un simbolismo muy tremendo, porque nosotros en la carne estamos vivos, pero nuestro espíritu tiene que estar ahí, crucificado. Y el Señor hizo todo esto y nos dejó el ejemplo, que al llegar allí, nosotros quizás vamos a pasar por un camino, un trecho, así como lo hizo el Señor. El Señor tuvo que dejar un montón de cosas acá en la tierra, tuvo que dejar tremendas cosas, tuvo que dejar. Primero dejó el lugar del trono, vino a nacer acá, después tuvo que huir con sus padres para que no lo maten, y dejó pueblo, después hizo un montón de cosas que fue dejando, pasando pero dejando todo así. Y nosotros también, a medida que pasa el tiempo, nosotros vamos a tener que ir dejando cosas, hasta llegar a ese punto donde está el momento de la crucifixión. Y ese momento de la crucifixión, ¿sabe qué es? No vamos a hacer como el Señor, seguramente, no vamos a morir por nadie, pero vamos a morir por nosotros. En ese lugar donde vamos a llegar, en ese lugar donde, como llegó el Señor, nosotros vamos a tener que morir. Y no es fácil. Tenemos que primero caminar un trecho, dejar cosas, y muchos, a veces son familias, a veces personas, pero realmente debemos de ir dejando, acomodando. Dios mismo lo hace, nos acomoda el camino, la vida, así, y vamos a tener que pasar por esos lugares donde el Señor también anduvo. A veces vamos a tener que orar solos, y cuando oremos solos y estemos, que nadie nos vea, ahí es cuando el Señor nos va preparando para ese momento, ¿no? En que vamos a llegar allá vamos a decir al Gólgota, como como un simbolismo, vamos a decir al Gólgota, vamos a tener que llegar todos, y porque si no morimos, no vamos a poder gloriarnos en la cruz, ni tampoco vamos a poder decir como dijo apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces nosotros tenemos que tomar conciencia, hermanos, de que esta es una carrera, y no es una carrera que gana el que llega primero, ¿no? Yo creo que esta carrera la vamos a tener que correr todos,
Pero el camino que el Señor nos trazó, lo vamos a tener que caminar. Si realmente queremos decir tales palabras también y decirlo con convicción, con fe, con una pasión, digamos, de que realmente yo me abrazo con Cristo, ahí estoy con Él crucificado y ya no vivo yo, sino que Él vive en mí. Y sabe que, que Cristo vive en nosotros, vamos a tener los mismos sentimientos que el Señor. Vamos a tener el mismo amor al Padre como el Señor. Vamos a amarnos vamos a amar a la humanidad como el Señor amó a la humanidad, que se entregó a sí mismo. Pero, ¿sabe cómo se consigue? Solamente muriendo. Muriendo a nuestro yo personal. Pablo, en este caso, al ser rescatado allí, al encontrarse, al tener ese encuentro con el Señor lo hizo pasar por muchas cosas. Tremendo lo que pasó Pablo, pero sin embargo, él a través de eso fue creciendo, madurando, viendo y fue siendo una persona que realmente, tremendamente útil en las manos del Señor. Dice la palabra que Pablo, que el Señor fue el que se sacrificó todo por mí. Todo significa, ¿sabe que todo? Absolutamente todo se sacrificó el Señor. A veces nosotros hacemos sacrificios. Nos sacrificamos, por ejemplo, para decir, mi hijo me pide algo y yo me voy a sacrificar por comprarle. Y capaz que sacrifico unos pesitos y ya está. Pero el Señor, el valor del sacrificio del Señor no tiene precio. Porque Él dice que se sacrificó todo. Su cabeza la sacrificó. ¿Sabe por qué? Para cargar la corona de espina. Como dice en Juan 19:2. Su cabeza dice que llevó esa corona de espina y la sacrificó el Señor por cada uno de nosotros. Primera de Juan 19:2, ¿qué dice? Y los soldados entretejieron una corona de espina y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. ¿Sabe imaginarse lo que pasó el Señor en ese momento? De solamente hablar de su cabeza y de ver el sacrificio que hizo de entregar su cabeza, porque ese fue una parte del Señor, pero también hay todo su cuerpo. Dice que sus ojos también se sacrificaron por nosotros, porque Él lloró por mí, por usted. Sus ojos lloraron por nosotros, por la humanidad. Eso también lo podemos nosotros encontrar en Lucas 19:41. Cada una de las cosas que hizo el Señor está todo escrito aquí en la Biblia. ¿Y sabe qué? Sus ojos lloraron por nosotros. ¿Qué dice? Y cuando llegó cerca de la ciudad al verla, dice que lloró sobre ella. En aquel entonces sobre Jerusalén. Pero también después tantas lágrimas de sangre lloró el Señor por la humanidad. Así que eso es otra forma. Su rostro dice que en aquellos que lo maltrataron, sabemos nosotros que el Señor fue destrozado. Su cuerpo, su hermoso cuerpo fue destrozado por causa nuestra, hermanos. ¿Cómo nosotros no tener ese pensamiento de decir, Señor, yo voy a tratar por todos los medios, voy a tratar de, de poner toda mi fuerza, mi voluntad para poder ser sacrificado o crucificado contigo? Porque dice, la palabra dice que
sus ojos lloraron por nosotros, pero también su rostro fue maltratado. En Isaías 50 dice eso, ¿no? Ahí vemos que su cabeza, sus ojos y su rostro. Su rostro. En Isaías 50 está sobre cómo fue marcado el Señor, azotado, que sangraba y no le tenían piedad. Y no lo hizo porque dijo, bueno, yo acá me voy a hacer el valiente y voy a hacer todo esto porque yo quiero, o porque no, Él lo hizo porque tenía que cumplir un propósito tremendo, algo que nadie lo podía hacer, solamente el Hijo de Dios. Gloria a su nombre. Lo destrozaron, le pegaron, le lastimaron el rostro. Isaías 56 dice, 56. Dice eso, que el Señor fue 56. ¿Sí? Ahí Isaías hablaba del Señor. Antes de que Él venga ya estaba diciendo lo que le iba a pasar al Señor. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro ni injuria y de esputos. Eso dice Isaías 56, que el Señor dio su cuerpo a los que le hirieron. No escondió nunca su rostro, fue al frente y sufrió las penalidades estas por una causa tremenda que era por salvar a la humanidad. ¿Por qué? Porque ese propósito debía cumplirse, pero Él estaba solo en ese momento. Nadie le ayudó, todos se fueron. En su momento, cuando Él iba a entregar su espíritu, ya dijo, Elí, Elí, lama sabactani, gritaba del dolor. ¿Pero qué quería decir? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esas palabras las dijo el Señor, pero las dijo porque ya Él sentía tanto dolor, pero no era porque iba a entregarse, sino porque lo dijo en un momento, porque ¿sabe qué? Él nos dejó ejemplo a nosotros. Nosotros vamos a tener que sufrir hasta ese punto a veces, ¿Saben por qué? Porque estamos exceltos, no estamos exceltos de que nos abandonen, de que nos dejen solos, de que en el momento en que más necesitamos nosotros vamos a tener que estar absolutamente en la soledad. Y depender, ¿sabe qué? De por qué razón nos dejó este ejemplo, porque ahí nosotros vamos a aprender a depender solamente de Dios. Él sabía que el Padre de todas maneras estaba ahí, pero lo dijo para dejarnos un ejemplo a nosotros. Dice que Él clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Es una pregunta que el Señor dijo. ¿Y por qué me has desamparado? Pero el Señor no lo desamparó. Esa vez no lo hizo el Padre, sino que Él lo dijo como para darnos un ejemplo a nosotros de lo que iríamos a pasar en sus caminos. Porque, como siempre dice el pastor, el camino del Evangelio no es color de rosa, de flores. Vamos a tener que caminar sobre espinos, sobre desierto, sobre sequedades ahí, pero ahí sabemos que la mano de Dios nunca nos va a soltar. Pasaremos por el agua, por el fuego, pero Dios siempre va a estar ahí. Gloria a su nombre. El Señor se sacrificó por mí, por ti. Su boca también las sacrificó el Señor. ¿Saben para qué? Para orar por nosotros. Entonces, sus hombros también los sacrificó el Señor. ¿Sabe para qué? ¿Por qué? Porque cargó la cruz. Sus hombros se rompieron. No sé cómo iría el Señor llevando esa cruz pesada. Pero sin embargo lo hizo. Solamente porque, no solamente, sino porque Él tenía que cumplir
lo que el Padre le había mandado hacer. Su espalda, dice, la sacrificó también para recibir los azotes. El Salmo 129:3 dice, su espalda la sacrificó también para recibir los azotes de aquellas personas que los injuriaban, le pegaban, lo escupían, lo maltrataban, se burlaban de él. Pero véalo usted al Señor por fe y cuánto dolor habrá sentido, cuánto sangró por nosotros, cuánto sufrió, lloró, pero sin embargo Él dice que no abrió su boca. ¿Mm? Sus hombros fueron sacrificados para cargar la cruz por mí. Su espalda para recibir los azotes. ¿Mm? Sobre la espalda me pasaron el arado, abriéndome en ella largos surcos. ¿Mm? Santo es su nombre. Su costado para ser traspasado también fue sacrificado. Juan 19:34 dice, su costado fue traspasado, hermanos. ¿Saben lo que es? Que fue traspasado por la lanza aquella, que le abrió su costado y es donde allí pudo realmente tener una victoria tremenda. Su costado para ser traspasado. Fue traspasado el Señor. Santo es su nombre. Dice que, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza. Y al instante dice que le salió sangre y agua. Mire cuánto dolor, de tanto dolor, el Señor, cuando le pasó esto, que le traspasaron el costado, le salió esa sangre, esa agua. Yo lo veo al Señor ahí y es algo tan tremendo, y cómo no estar agradecido nosotros. Mire qué bendición nos ha dado el Señor de poder haber conocido sus caminos, su evangelio, de poder ser participante de todas estas bendiciones. Tenemos que ser más que agradecidos, hermanos, porque la verdad que no lo merecíamos, porque nosotros estábamos muertos en delito y pecado, pero Él nos dio vida eterna a través de esa muerte tan terrible que tuvo que pasar, porque dice que todo su ser fue sacrificado por nosotros, tanto sus manos y sus pies, para ser perforados por esos clavos, hermanos. Solamente nosotros a veces nos pinchamos un poquito y qué dolor. A veces yo que vivo cosiendo ropa, me sé pinchar con las agujas y es un dolor terrible. ¿Sabe lo que es que ser clavada las manos con esos tremendos clavos? Los pies, a sujetarse ahí todo su cuerpo clavado en esa cruz. Es tremendo lo que el Señor hizo por nosotros, hermanos. Sus manos y sus pies para ser perforados fueron por los clavos. Su sangre para propiciación de nuestros pecados, hermanos. Su alma para el sacrificio que pagó toda culpa. Toda nuestra culpa Él se la llevó, hermanos. Y Él dio su vida por las ovejas. Y finalmente, dicen las Escrituras en Lucas 23:46, entregó su espíritu. Y desde allí ya sabemos todo lo que vino después, pero toda ese evento que hubo en ese momento, cuando Él iba camino al Gólgota, fue crucial, fue algo terrible, pero tremendo, pero fue la bendición más grande para toda la humanidad. Fue un evento, algo que jamás pasó ni va a pasar,
algo que realmente solamente lo pudo hacer el Hijo del Dios viviente, porque no había nadie más que lo pueda hacer, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, nadie, absolutamente nadie, solamente el Señor. Entonces, aquí el apóstol Pablo comprendió todo eso y también tuvo que pasar por ese camino. También fue abandonado por sus colaboradores, fue abandonado por un montón de personas, y por eso es que necesitaba, en el último tiempo de su existencia sobre la tierra, estaba llamando a Timoteo para que Timoteo vaya allá y lo visite, pero también porque seguramente le iba a dejar más encargo para la iglesia. Dios lo preparó de esa manera porque sabía que Pablo tenía que dejar como un legado en la tierra y cumplir el propósito que Dios le había dado marcado. Y nosotros también, hermanos, cada uno de nosotros también tenemos un propósito que cumplir en esta tierra. No estamos aquí por casualidad, no estamos de gustos tampoco, ni en vano tampoco. Vinimos a nacer a esta tierra, pero también con un propósito poderoso de parte de Dios. Nosotros venimos a ser hijos de Dios por misericordia y por la muerte y la crucifixión de Cristo, pero por ese amor tan grande que el Señor nos tuvo, hermanos, nosotros hoy podemos tener esa bendición, ese privilegio de poder ser llamados hijos de Dios. Por ese motivo, al ser hijos de Dios, también tenemos propósito que cumplir aquí en la tierra. Y Pablo ya lo estaba cumpliendo, ya había cumplido casi, ya estaba al final y también estaba necesitando. Pero sí, como anteriormente le decía, nosotros debemos que caminar este camino, llegar, pero en su momento vamos a tener que llegar a morir. Morir a nosotros mismos, ¿no? ¿Y qué es morir a nosotros mismos? Es morir al pecado, morir, renunciar a cosas que a veces nos perturban, morir a cosas que a veces nos retrasan todo el caminar nuestro. Hasta hay personas que nos hacen como que fuera un tropiezo y nosotros por ahí nos quedamos en ese lugar y no seguimos adelante. A Pablo no le importó eso. Pablo siguió, lo abandonaron, lo dejaron, le hicieron trampa, lo traicionaron, un montón de cosas pasó, lo encerraron hasta lo pusieron en la cárcel. Pero Pablo no abandonó su propósito. Y es lo que nosotros debemos pensar, ir pensando, hacer a través de nuestro caminar, seguir, no que nada nos deje en el camino, sino seguir hacia adelante, mirando esa cruz, ahí donde está el Señor, mirando su sangre derramándose ahí, mirando esas heridas que el Señor tuvo, mirando todo lo que Él hizo por nosotros, ese sacrificio tan grande que el Señor solamente hizo por la humanidad. Mirarlo a Él por fe y decir, yo tengo que seguir adelante. Aunque esté sola, aunque esté solo, aunque me dejen, aunque tenga que pasar una y otras de las cosas, yo ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Porque que vamos a sufrir acá en la tierra, vamos a sufrirla, hermanos. Pero tenemos armas. Hace rato poníamos ahí, que decía la alabanza, que si Cristo está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y eso lo tenemos que tener siempre en nuestra mente, que el Señor no podemos decir, el Señor dijo, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Nosotros no podemos decir, no, yo no quiero, sino decir, no lo que yo quiero, sino lo que tú, Señor. Eso es una forma ya de pegar un gran paso hacia ahí donde vamos a ir a morir. Pero es
un trayecto, vamos a decir, que Dios nos marca, y hasta ahí, donde ya estemos ya casi a la perfección, es ahí donde tenemos que morir. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Porque lo escucha uno que escuchan personas que no conocen, no tienen conocimiento de la palabra, van a decir, estos están locos, mira lo que te vienen a decir, que ahora vamos a tener que morir. Entonces, yo no creo en la cruz, no se llega nunca, pero nosotros sabemos que debemos llegar a la cruz también. Por algo el Señor lo hizo. No para nosotros salvar seguramente a la humanidad, pero sí para salvar a nuestras familias, para salvar a los que nos rodean. Tenemos que pasar por ese momento de ser muertos. Como les decía, que la palabra cruz es locura a los que se pierden, como dice en Primera de Corintios, creo que dice así. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, que es poder de Dios. Entonces, no estamos locos. Pero la locura nuestra es todos los días buscar las cosas de Dios. Porque para nosotros no es locura, sino que es poder. Y poder significa poder. Y lo escucha una persona que no conoce a Dios, va a decir, ¿qué van a tener poder? Pero sí, el Señor nos ha dado poder. Mire qué privilegio grande que tenemos nosotros todos, hermano. Debemos estar más que contentos, más que felices, más que estar gozosos. El gozo de la salvación la debemos nosotras vivir, el gozo de la salvación. Porque dice que, entonces, ¿qué? Porque no nos ha dado, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Entonces yo meditaba en esto, ¿no? De que si yo en tiempos atrás hubiese escuchado estas cosas, también iba a decir, esto es locura, tan loco. Y ahí entonces comprendemos a los demás también. Pero, como antes le decía, nosotros debemos morir para poder atraer a otros a los pies de Cristo, pero a través de que nosotros maduramos, crecimos y morimos a todas las cosas de este mundo para poder estar crucificados juntamente con el Señor. Y decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Cuánto podemos animarnos a decir esto? Hacer las obras del Señor. El Señor dijo, imítenme a mí, dijo el Señor. Nosotros tenemos que hacerlo. Si no lo hemos hecho hasta hoy, hermanos, aprendamos a ir haciéndolo. Y todos los que nos miren, todos los que vayan detrás nuestro, van a ir haciendo lo mismo. Porque si Pablo lo hizo, porque seguía a Cristo, porque seguía la instrucción del Señor, nosotros hoy por hoy, que leemos la Biblia, podemos hacer lo mismo. Seguir y aprender y hacer lo que el Señor pide es santidad. Dejar el pecado. Todo eso que nos agobia a nosotros. Porque el pecado te agobia. Cuando una peca, siempre estamos tristes, estamos mal, estamos cansados, estamos hasta enfermos. Porque cuando pecamos nosotros nos enfermamos.
Mire cuántas cosas uno entiende por la palabra del Señor. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener en nuestra mente y enfocarnos es en la palabra del Señor, que a través de ella nosotros nos vamos perfeccionando. Porque Pablo decía, no hay salvación alguna, solamente es el Señor. No hay otro evangelio tampoco. Y el apóstol fue ministrando las iglesias, fue llevando todas sus enseñanzas, fue llevado por la presencia y el Espíritu Santo, lo fue conduciendo en todos sus caminos, hermanos. Nos ayuda el Señor a nosotros también a tener tal cosa como en aquel entonces lo tuvo Pablo. Que nos ayude el Señor a nosotros a ser personas realmente que busquemos al Señor de corazón, que nos preparemos día a día para llegar hasta el final. Dice la palabra que Él nos ama con amor eterno. Él ama a cada uno individualmente. Él nos ama porque Él ha amado al Padre. Y Él ama con un amor inimaginable. Nosotros no tenemos amor, pero el amor del Señor es un amor, como aprendimos nosotros, ágape. No es un amor pasajero, no es un amor común y que se desvanece en poco tiempo. El amor del Señor es eterno, hermanos. Por eso es que nosotros tenemos esa bendición de poder esperar todos los días que nos abrimos los ojos, esperar en ese amor que el Señor solamente tiene para con nuestras vidas. Que el Señor bendiga sus vidas, hermanos. En realidad, esta palabra de Pablo llevaría a mucho más, pero lo que nosotros podemos rescatar de este pasaje solamente, y ponerlo por obra, hermanos, y decir en algún momento, con Cristo estoy juntamente crucificado. Pero decirlo verdaderamente con verdad. Porque ya él tenía la certeza, la convicción, Pablo, de que él estaba preparado. Ya nada del mundo lo tenía atado. Se había despojado de todo lo que no era la voluntad del Señor. Y a nosotros seguramente nos quedan cosas todavía. Siempre nosotros, algo nos queda. Pero por la palabra y a través del Espíritu Santo, que es quien nos convence, nosotros vamos a ir viendo día a día cómo poder ser mejor delante de Dios hasta el día de nuestra perfección. Que el Señor nos ayude para todas esas cosas. Nos ayude a nosotros a tener esa convicción, vamos a decir, o esa certeza, o esa realidad, o esa visión de poder decir, Señor, cada día me siento más preparado, más cerca de ti. Ya estoy a punto de morirme. Y va a llegar el momento que tenemos que morir a todas las cosas. Ya ahí, a partir de ahí, nosotros ya vamos a vivir, vamos a pasar a otra dimensión. Ya no va a ser lo mismo. Ya no va a ser que me cometa un pecado y me va a dar lo mismo. Esto no, si total el Señor perdona. Sino que vamos a tener el temor. Vamos a tener ese miedo, no, ese temor, ese respeto al Señor de decir, Señor, esto me está haciendo mal, y el Espíritu Santo mismo nos va a convencer y nos va a decir, no lo hagas y no lo hagas. Porque el Espíritu Santo te lo avisa. El Espíritu Santo está ahí convenciendo.
El Espíritu Santo está ahí dentro de nosotros diciéndonos cómo nos debemos dirigir en los caminos del Señor. Nos va alumbrando, nos va... muchas veces nosotros los seres humanos somos re porfiados. Somos como un niño, eso mal enseñado, como se dice, o mal criado, como se dice, que yo quiero esto, quiero esto, quiero esto. Y la madre o el padre dice, no lo vas a hacer, no lo vas a hacer, y sí lo voy a hacer, y empieza a zapatear, a gritar, a llorar, y a veces tiene padres que son muy debiluchos y lo hacen. Hay algunos que, no voy a la iglesia, no voy a la iglesia, y no voy a la iglesia. Y se quedan ahí plantados. No quiero saber más nada y ahí me quedo y nada más. Y hoy por hoy que tienen los derechos, los hijos, como según las leyes. Pero a la verdad, hermanos, nosotros ya hemos aprendido las cosas que el Señor nos enseñó a nosotros, volcarla a los hijos. Volcarla y decirle y ponerte en la brecha de una persona con autoridad. No que un hijo o una hija o una persona X te vaya y te diga que va a ser un desorden en tu casa o en tu lugar. Hay que ser firmes. La palabra del Señor, como al otro día decíamos, no tiene términos medios. La palabra del Señor confronta, pero también dice el Señor que Él, al hijo que ama, ¿qué hace? Lo corrige. Y si usted no ama a sus hijos, no lo va a corregir. Le va a decir, sí, hacelo, nomás hijito, total, todo está bien, ya tenemos un Señor que nos perdona. Sí, nos perdona el Señor, pero debemos guiarlos hacia la vida eterna a nuestros hijos. Si realmente amamos a nuestros hijos, debemos hacerlo, hermanos. Y nosotros a veces con el Señor somos igual. A veces nos empacamos, lloramos y queremos y el Señor dice no, el Espíritu Santo dice no lo haga, no puede ser, esto no va, eso no es de Dios, esa no es la voluntad del Señor. Y nosotros a veces somos así, como seres humanos. Y a veces lo hacemos nomás y no le hacemos caso a nuestro papá, nuestro Padre Celestial. Pero tenemos que ser sensibles, hermanos. Cuando el Espíritu Santo te dice, hija, hijo, congréguense, porque esa es la voluntad del Padre. Amén, Señor. Hija, hijo, eso que estás haciendo no es mío. Y de a poquito el Señor, a través de su palabra, nos va corrigiendo. ¿Por qué nos corrige? Porque nos ama. No es en vano, que no sea en vano, digamos, el gran sacrificio que hizo el Señor por nosotros. Seamos personas maduras y personas que realmente busquemos esto, como antes les decía, el poder morir lo mío, lo nuestro, morir a nosotros mismos. Amén. Que Dios bendiga sus vidas, hermanos. La verdad, esta palabra maravillosa fue primero para mí, porque yo la necesitaba. Y seguramente que si la pongo por obra, voy a dejar todo eso para los que me ven o los que están conmigo. Así que Dios le bendiga, pónganse de pie, vamos a agradecer por esta palabra maravillosa y que el Señor nos ayude a ser fieles. Cristo viene. Señor, mi Dios, todopoderoso eres tú, mi Señor. Te agradezco, Padre. Agradecida completamente con toda mi alma, mi corazón y mi ser, Señor, porque tu palabra habló a nuestras vidas y nos hizo reconocer y recordar todo lo que tu Hijo Jesucristo hizo por la humanidad. Primeramente por mí, Señor, y por todos los que estamos, los que escuchamos.